Vamos a estar conversando ahora en estos momentos con el director del Servicio Nacional de Salud, que está en nuestros estudios, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, con quien conversaremos unos minutos sobre este llamado a paro en los hospitales por parte de los médicos. Buenas noches, doctor. Inmenso placer tenerle con nosotros. Buenas noches, Victorino. Gracias por la invitación. Doctor, mirando el presupuesto de la Nación, bueno, aquí producción me tiene algunas preguntitas, pero las voy a obviar, porque vamos a trabajar con el tema del presupuesto. Veo que dentro del presupuesto preparado por el Consejo de Ministros y que próximamente será sancionado por el Congreso Nacional, vemos que el sector salud y el sector educación son los más favorecidos, ¿verdad?, dentro de este proyecto de presupuesto. ¿A dónde irá esa inversión en el área de la salud? Bueno, realmente el presupuesto de manera conjunto de todo el sector salud, estamos hablando de unos 77.000 millones de pesos, más 11.000 millones que están asignados a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado para todo el proceso de remodelación hospitalaria. De esos 77.000 hay un componente que pertenece al Ministerio de Salud Pública para todo el tema de rectoría, de salud colectiva, del tema de garantía de la calidad, de la habilitación, de epidemiología, en fin, todo lo que son las funciones esenciales del Ministerio de Salud Pública. Por otra parte, que es la gran mayoría, van entonces al Servicio Nacional de Salud. Un componente importante de eso es el pago de nómina, otro tiene que ver con la parte operativa de los servicios asistenciales hospitalarios. Ahí están medicamentos, insumos, en fin. ¿Cuánto se va en nómina, doctor? ¿Cuánto a médicos, enfermeras y personal administrativo? En el actual presupuesto de este 2017, la nómina está alrededor de unos 23.000 millones de pesos, de un total de 31.600 millones de pesos. ¿Con cuántos médicos cuenta el Sistema Nacional de Salud? El sistema cuenta con unos 16.500 médicos. Okay. Estos médicos mañana tienen una convocatoria huelga, van a paralizar los hospitales. ¿Cómo están preparándose las autoridades para este llamado? Bueno, lo primero que estamos haciendo un llamado al propio colegio médico para ver si entra en un ámbito de sensatez, porque la verdad es que no tienen ningún tipo de justificación dentro del marco de los acuerdos y del cumplimiento del gobierno con esos acuerdos, producto de las negociaciones con los diferentes gremios. El gobierno ha cumplido a cabalidad todo el componente económico que significaba esos acuerdos, de modo que los argumentos esgrimidos por una parte radical del colegio médico, que no es toda, sino que la que está dirigiendo ese colegio médico, está llevando a tomar de rehenes a la población más vulnerable del país, que demanda de servicio de salud en el hospital, que no tiene otra opción que no sea los hospitales, en un marco de, lamentablemente, para el pueblo, unas medidas tomadas irracionales. Entendemos que no tiene ningún tipo de justificación, porque no resisten ninguna argumentación las posiciones que están planteando el colegio médico, sobre todo la parte de dirección del colegio médico. Doctor, usted habló de que ustedes como Estado, como autoridades, han cumplido con los acuerdos, pero el colegio médico establece, y esa parte de la que usted alude, la parte dirigencial, ¿no?, el gremio, en cuanto a su estructura dirigencial, dice que las autoridades han incumplido los acuerdos. Ahora bien, vamos a hablarle a la nación, doctor, ¿en qué consistieron estos acuerdos? Me acuerdo que el sector salud, la sociedad civil, representada por personalidades, tanto del orden médico como de otras instancias sociales, estuvieron presentes y refrendaron un acuerdo en el que estuvo incluso también la rectora del sector salud, la ministra de Salud y el propio secretario administrativo de la presidencia, ¿verdad? Gustavo Montalvo. ¿Qué parte del acuerdo no han cumplido ustedes según el colegio médico y cómo se estructuró ese acuerdo
¿En qué medida se iba a aplicar y en qué consistía el acuerdo de nivelación salarial? Mire, si hay algo en la que se hizo mucho hincapié en todo el proceso de negociación con todos los gremios, fue el tema de la nivelación salarial. Estamos hablando de que... 10, 15 y 25. No, primero vamos a verlo en sentido general, porque hay que ubicarse en el contexto de la negociación. Muy bien. Con todos los otros gremios, pues se llegó a un tope salarial y el aumento llevaba a cada uno de los profesionales A un tope salarial sobre un sueldo base, ¿no, doctor? con un sueldo base. Por ejemplo, las auxiliares de enfermería, el salario tope era 24.400 pesos. De modo que todas las enfermeras, independientemente del salario, fue llevado a 24.400 pesos las auxiliares. Las profesionales, las licenciadas en enfermería, el tope fue 31.700 pesos, por ponerle esos dos ejemplos. ¿Todas o por escalafón? No, todas debían llevarse. ¿Qué ocurre? Que no había una política salarial. Entonces usted podía encontrar una auxiliar de enfermería que ganara 14.000 pesos, otra que ganaba 17, otro que ganaba 20. Entonces, Era un todas, desorden, era un desorden. un doctor. desorden. Todas se llevaron a 24.400 y así para cada uno de los profesionales. Ahí hablamos de nivelación salarial a nivel de Exactamente. enfermería. Ahora con los médicos. Con el médico es cierto que nunca se habló de tope salarial, pero sí se habló de equilibrio salarial. ¿En qué consiste? Sí se habló de lo que se llama la unificación salarial. Entonces, ¿qué resulta? Que producto de eso, primero, el artículo 4 de ese acuerdo que habla del incremento del 25%, es el artículo de donde se agarra, por decirlo en buen dominicano, el colegio médico, que dice que a todos los médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social y del Servicio Nacional de Salud se le incrementará el salario en un 25%. El salario a incrementarse es el de diciembre del 2016. Se aplicará un 10% en enero y un 15% en agosto. Si nosotros vemos ese artículo de manera independiente, usted dirá, bueno, el colegio tiene razón. Pero ¿qué resulta? Que el artículo 5 de ese acuerdo es donde se establece la nivelación salarial. El artículo 4, ¿de qué habla, doctor? Que siempre lo esgrime Waldo Ariel. El artículo 4 dice que los médicos del seguro, del Instituto Dominicano de Seguro Social y los médicos del Servicio Nacional de Salud tendrán un incremento de un 25% a aplicarse en el 2017, 10% en enero, 15% en agosto. ¿Y el final? Ahora, el artículo 5, que es el que ellos nos quieren mencionar, entonces dice, los médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social y del Servicio Nacional de Salud tendrán un nivel salarial que alcancen cuando se aplique el 25% a los médicos del Servicio Nacional de Salud. Esto es, y es bueno hablar del contexto. ¿Por qué se da esto? Él dice que hay 4.000 médicos que ustedes no le han cumplido con esto. Yo no sé de dónde se saca eso la cabeza. Casi 5.000 médicos, dice Waldo Ariel. Él se refiere a los médicos del Seguro Social. Habla de 5.000 pesos médicos, ya ni siquiera lo está mencionando. Pero ¿qué ocurre? Que el Seguro Social nada más tiene 1.720 médicos. ¿De dónde se saca la cifra de los 5.000 médicos? Entonces, déjeme explicarle. ¿Qué es lo que ocurría? Que los médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social tenían un salario ligeramente por encima de lo del Servicio Nacional de Salud. Como se ha hablado del equilibrio de ese salario, entonces dice ese artículo, se le aumenta un 25% a los médicos del Servicio Nacional de Salud y los del Instituto Dominicano de Seguro Social se llevarán al tope promedio por categoría que alcancen luego de la aplicación de ese 25%. Fíjense que es tanto así que como se sabía que algunos médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social no iban a alcanzar el 25%, entonces se le dio una compensación y nunca mencionan eso. ¿De cuánto? La compensación consiste
en que se le va a aplicar, como se aplicó en este mes ya, a los médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social, el incentivo por antigüedad en el servicio, que se aplicaba en el Servicio Nacional de Salud y no se aplicaba en el seguro. De modo que producto de esto, los médicos del Instituto Dominicano Social, esos médicos, alrededor de 1.200 médicos van a tener, o tuvieron en este mes, otro incremento que va desde un 15% hasta un 30%. Doctor, Waldo Ariel está hablando, y no sé a qué atribuye, de un supuesto caos que encabeza usted dentro del Servicio Nacional de Salud. A usted lo acusa de que no tiene gerencia, no tiene actitud, y esto se justifica, esta huelga, este llamado, porque hay una demanda de pago para los médicos. ¿Qué pasa con los médicos residentes de primer año que usted tampoco le quiere pagar? Ese otro tema que lo hemos discutido precisamente con el Colegio Médico. ¿Qué ocurre con el tema de los residentes? Todos los años, no es la primera vez, los médicos de primer año tardan en cobrar promedio 3 meses, 4 meses. ¿Por qué se da eso? Precisamente porque el proceso de selección de los médicos que aspiran a ser especialistas comienza en marzo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo da el examen único de residencias médicas. Eso se da en marzo. Los médicos que pasan ese examen con una nota mínima de 65%, entonces entran en el proceso de concurso. Ahí viene entonces el depósito de sus expedientes en residencias médicas, ahí viene la selección por parte de esos médicos de los hospitales donde quieren hacer sus especialidades, luego viene todo el trabajo de verificación de los puntos que alcanzan, luego viene las entrevistas, todo ese proceso tarda alrededor de unos 3 meses. Como consecuencia, entonces, se le hace un contrato en el Ministerio de Salud Pública. Ese contrato llega al Servicio Nacional de Salud. No llegan todos juntos, llegan poco a poco. Entonces, muy lento el proceso. Una vez llegan al Servicio Nacional de Salud, entonces la consultoría jurídica lo certifica. Luego de ahí, eso pasa a la Contraloría. De nuevo de la Contraloría, vuelve al servicio. Eso tarda un proceso de 2 meses. Muy largo. Nosotros le hemos dicho al presidente del Colegio Médico que la única forma de corregir esa distorsión es que se adelante el examen, que en vez de darse en marzo, se dé en enero. ¿Y qué dice? Para que todo el proceso se dé en un tiempo que permita esa parte burocrática. El presidente, o el Colegio Médico más bien, es miembro del Consejo de Residencia Médica, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo es miembro del Consejo de Residencia Médica. Actualmente el servicio no es miembro del Consejo, de modo que le sugerimos que llevaran esa propuesta, la cual no han hecho en el Consejo de Residencia Médica, de modo que si no se adelanta el proceso, siempre tendrán ese mismo problema. Actualmente, de los 1.025 residentes de primer año, acaban de cobrar 405. Quedan 620 que van a cobrar en este mes. Y el mes próximo se le pagará el retroactivo. O se hace en noviembre o se hace en diciembre. Doctor, si el Colegio Médico persiste en mantener el llamado a huelga, ¿cómo amanecerán los hospitales mañana? Creo que cuando María me corrige, si ustedes advirtieron que si se iba a huelga el colegio, pues entonces los militares iban a asumir. En este caso... No, en el contexto en que por esa irracionalidad de... eso fue excepcional. Claro. Es decir, y mañana entonces, los hospitales... En un momento, bueno, ellos van a mantener su asistencia a las emergencias, a los pacientes en cuidado intensivo, en cuidado crítico, en el área de parto, de modo que nosotros dentro de las posibilidades vamos a dar, dentro de nuestras posibilidades,
el servicio asistencial. ¿Nosotros quiénes, doctor? Bueno, o sea, el Servicio Nacional de Salud. Pero cuando habla de nosotros, ¿a quién va a enviar? A suplir. No, pero nosotros tenemos médicos. Okay. ¿Ustedes creen que el levantamiento de la huelga el día anterior... Es una anulación total de servicio, oye, no. El levantamiento de la huelga el día anterior al paso del huracán María por el país fue producto de que ellos entraron en la racionalidad? No fue producto de eso. Fue que en cierta forma fue un fracaso. Porque hay muchos médicos aquí con sensibilidad social. La sociedad le cayó encima, y con vocación de servicio. Doctor. Además, la presión que le montó el país entero. Doctor, ¿acepta llamadas del público? Yo no tengo problema. Adelante, buenas noches. Con todo el respeto que se merece el director, haga su pregunta. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas noches. Baje el volumen. ¿Quién nos habla y de dónde? Bueno, yo le hablo del Hospital Vinicio Calventi. Adelante. Las enfermeras del Hospital Vinicio Calventi, la licenciada ganamos 23.600 pesos. Supuestamente no estamos en el acuerdo. Ganamos menos que un auxiliar de salud pública. Supuestamente no entramos en el acuerdo porque somos un hospital descentralizado. Entonces, ¿de quién es que somos nosotros? Porque dice el doctor Monegro que no pertenecemos al Servicio Nacional de Salud. ¿A quién pertenecemos, por favor? Muy bien, muchas gracias por su llamada, doctor. Llamados autogestionarios. Si bien es cierto que pertenecen al Servicio Nacional de Salud, no menos cierto es que el Servicio Nacional de Salud no paga sus nóminas. Exacto. Los hospitales autogestionarios contratan directamente su personal y como consecuencia entran en términos contractuales directamente con cada uno de los recursos humanos, con médicos que lo contratan por hora, que lo contratan por día. Es decir, tienen un sistema diferente de contratación. Pero hay desinformación, doctor, porque mire esa enfermera, licenciada en enfermería, no tiene... Lo que pasa es lo siguiente, que pasa, igual que con los médicos, pasa con las enfermeras. Es decir, hoy en día ellos tienen un salario que está por debajo del salario promedio de las enfermeras que paga el Servicio Nacional de Salud. Pero anteriormente no era así. Era al revés. Anteriormente ellas tenían un salario superior a la del Servicio Nacional de Salud. Usted lo que han hecho es adecentar el salario. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, nosotros no podemos imponerle un incremento salarial a esos hospitales porque no le pagamos recursos humanos. ¿Y por qué dice que es verdad que deben 1.800 millones el modelo de autogestión? Dice Waldo. ¿De dónde? Los hospitales del servicio tradicional... 3.300 millones que ustedes deben. Deben... 3.300 millones. Waldo no sabe ni lo que dice. Óyeme, el servicio debe alrededor de 1.600 millones de pesos. Los hospitales tradicionales nuestros. Esa es la deuda que tienen los hospitales tradicionales. Entonces, repiten cosas, trae estadísticas que yo no sé de dónde que las sacan. Ya. Doctor, muy agradecidos de que esté con usted, con nosotros y con el pueblo dominicano en esta importante comparecencia ante el país frente al llamado a huelga del Colegio Médico Dominicano, donde demanda mejoría salarial y otras reivindicaciones. Finalmente, la ley de función pública, doctor, creo que la 4108, creo que establece un horario que deben cumplir los médicos independientemente de su especialidad. ¿Eso se está cumpliendo? Mire, déjeme decirle algo. Parte de todo este carceo, reitero, de esa franja del colegio médico, precisamente se trata de que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo porque los médicos en República Dominicana cumplan su jornada laboral. Y ¿Cuánto es el mínimo? Escúcheme. El mínimo que debe cumplir un médico. Bueno, nosotros llegamos hasta un acuerdo para ponérselo fácil. 4 horas. La ley de función pública dice que deben hacer entre 30 a 40 horas semanales. Implica 6 a 8 horas diarias. Nosotros pusimos que deben dar todos los días hasta 4 horas de consulta. Pues mire, hasta los medidores de la asistencia que está contemplado en el acuerdo, lo rompen. Óigame lo que le estoy diciendo. Por otro lado... Pues eso lo firmó Waldo. Sí, señor. Por otro, no solamente eso,
que incluso los incrementos salariales que han venido otorgándose están ligados al cumplimiento de la jornada laboral. Bueno. Pero cuando se habla de cumplir jornada laboral, para que ese pueblo, sobre todo la parte más vulnerable del pueblo, pueda tener atención oportuna y de calidad, es como ponerle la cruz al diablo. Ya, doctor, déjelo ahí. Un abrazo, muy agradecido de su participación y espero tenerlo de vuelta en otra oportunidad. Gracias a usted. Un fuerte abrazo.